pues sí tenemos la obligación constitucional de pagar impuestos, pero pues no que se roben nuestra lana. ¿Quién toma la decisión del momento del gasolinazo, por ejemplo? Yo te diría primero que es una decisión hacendaria. Hay la percepción de que te dejaron solito y que tú ahora sí que aguantaste el costo político y cargaste con él tú solito. Va a haber nuevos impuestos, aumento de impuestos, gasto. ¿Cómo va a estar este escenario? El paquete de una vez dinos cómo nos viene. Cuando te invita el presidente a ser secretario de Desarrollo Social, lo hablamos y dijimos, bueno, pues ya está ahí la exhibición de cartas del presidente para tus aspiraciones, que son legítimas. ¿Te sirve? Mira, difícil saber. Tú mides, o sea, ahora me van a decir que nadie mide nada. No. Puede ser candidato del PRI. Hay una foto muy destacada, tuya y del presidente, en el Castillo. Sí. ¿Cuándo fue y de qué hablaron? Ya fue... del Banco de México. ¿Te ves ahí? Hoy no me veo más que en esto. En la convicción... De veras qué flojera dan cuando contestan eso. Pero es que es cierto. ¿Cómo calificarías a esta generación de políticos? La verdad es que muy bien. Es que cuando tú lo planteas así, pues tendríamos un país de primer mundo, caray. A ver, vamos todos acordando, todos conciliando, todos pensando en el bien del país y nadie chingándose nada. Y o sea, no manches. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es En F y por Adela. Pepe Mid, muchas gracias. Adela, encantado. Me da tanto gusto verte. Te preguntaba yo ahora antes de comenzar, nos vimos hace 1 año y medio. Pasadito. Tú estabas en otra secretaría y yo en otra televisora. Te tuve que esperar acá en el sector financiero para que volviéramos a coincidir los dos. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá, muy contento de estar aquí en las entrañas del edificio. En las meras entrañas. En las meras entrañas. Del edificio. Pues es que aquí se da todo, ¿Dónde se ¿no? platica? Pues. Estábamos platicando que nada más nos falta un coche. Sí, nomás un Aston Martin. Un Aston Martin, una cosa así muy bonita. Para que parezcamos, hay película de James Bond. Oye, ¿qué llevas en Hacienda? Bueno, este hombre ha pasado por ¿cuántas secretarías? 5. 4. Bueno, 4, pero 5 cambios. 2 veces Hacienda. Sí, 2 veces Hacienda. En 2 administraciones. Así es, así es. ¿Y cómo estás en Hacienda? Mira, ahí vamos. Hacienda siempre es una secretaría complicada, siempre es una secretaría difícil. Es una secretaría que está a prueba diario. Diario cambian las circunstancias del mercado, pues diario enfrentamos un entorno y un reto diferente. Este año las circunstancias han sido especialmente complicadas. Tenemos fuentes de incertidumbre desde la política comercial en Estados Unidos hasta en el tiempo. Pues hemos venido teniendo incertidumbre por la circunstancia financiera de Pemex, por nuestra propia circunstancia financiera, y hemos venido generando convicción primero en Pemex, luego a nivel de la Secretaría, de que las cosas van caminando bien, de que las finanzas públicas son sanas, de que la economía es una economía que tiene fortalezas, que tiene capacidad de resistir pues este entorno difícil y complicado, pero sí es una secretaría que en donde todos los días pues estamos siendo puestos a prueba. Es una secretaría emocionante. Pero, ¿cómo está la economía en nuestro país? Mira, o sea, la verdad es que si uno se va 2 años para atrás, que es más o menos la última vez que tú me entrevistaste, fíjate todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Han sido 2 años bien duros para la economía mexicana. Y los pueden ir revisando renglón por renglón. Y es útil hacerlo porque eso nos ayuda a darnos cuenta que la economía tiene sus fortalezas. Solamente comparando 2014 con 2016, para no irse tan lejos y darse cuenta de lo rápido que cambia el entorno de una economía. 2014 teníamos más o menos 2.4 millones de barriles diarios. Hoy tenemos 2. La verdad es que 400,000 barriles diarios pintan en el crecimiento de la economía. 2014 amanecimos con un precio de arriba de $100. Hoy lo tenemos de 43 y estamos contentos porque llegamos a tenerlo de 18. La economía, desde el punto de vista de sus finanzas públicas,
teníamos un déficit de 4.6, el año pasado de 2.9, al cierre de la administración tendríamos que tenerlo de 2.5. Eso quiere decir que la política fiscal ha venido apretando. La política monetaria también se ha venido apretando para mantener bien ancladas nuestras expectativas de inflación. Y sin embargo, lo que vemos ahorita en el 17 es una economía que, pese a lo difícil del entorno, pese a lo complicado que ha estado, sigue creciendo, crece de manera muy balanceada. Hay elementos del consumo, de manufacturas, de exportaciones, y ha enfrentado y ha resistido pues, enormes incertidumbres con las que arrancamos el año. Y hoy, a medio año, vemos un entorno bastante mejor, que lo que pone de relieve es que la economía estaba bien balanceada, que las cuentas fiscales, las cuentas externas, el sistema financiero estaban fundamentalmente sanas, y eso nos permitió atravesar esta incertidumbre y mandar señales de que teníamos fortaleza y de que las cosas estaban razonablemente en orden. Sobre todo el efecto Trump, ¿no? Bueno, se nos cayó encima. Fue muy difícil, generó mucha incertidumbre, y hoy ese entorno de incertidumbre se ha venido acotando y eso se ha venido reflejando en nuestras variables. Y en economía, como en casi todo, el contexto importa, y el contexto, y poníamos diferentes ejemplos, cuando los Pumas fueron campeones en el 2002 por segunda vez, gastaban la mitad de lo que gastaba el América. Dado el contexto, era un contexto de menor gasto, pues a los Pumas les fue a todo dar, era un buen equipo, un equipo que estaba haciendo las cosas bien. Y así encontramos ejemplos desde las películas, otros tipos de deportes, en donde países, instituciones, equipos, personas, enfrentando entornos difíciles dan buenos resultados. Eso es lo que le está pasando a la economía mexicana. Está enfrentando un entorno bien difícil y está dando buenos resultados. Y la pregunta relevante entonces es ¿por qué? ¿Qué está pasando bien en la economía mexicana que nos está ayudando a enfrentar estas dificultades con buen éxito? Las reformas estructurales. Si vamos revisando sector por sector, no se entiende la economía mexicana sin las reformas. Esto es, el gobierno solamente controla 3 variables: su política fiscal, su política monetaria y las reformas estructurales. Y si las primeras 2 nos están ayudando en el largo plazo, pero en el corto plazo no son palancas que nos permitan acelerar el crecimiento de la economía, lo que debe estar funcionando es la tercera palanca, que es la de las reformas estructurales. Ahora, ¿por qué esto no se traduce en el cotidiano de la gente? ¿Por qué la gente tenemos esta percepción, digamos, o sentimos que pues no se está reflejando en nuestra cartera? Pues, mira, yo creo que ese es un tema... O sea, todo está tan bien y ¿por qué no lo sé? El contexto está bien complicado, está bien difícil. La volatilidad que hemos enfrentado la hemos visto reflejarse en tipo de cambio, en precios de los energéticos. En términos generales, pues no es que la economía vaya viento en popa. La economía va bien relativo a un contexto difícil. Ya. Pero sí hay un tema, yo creo, Adela, en donde la comunicación de gobierno a sociedad se ha vuelto bien difícil. Y se ha vuelto bien difícil en México. Y se ha vuelto bien difícil en el mundo. Vemos diferentes fenómenos que se manifiestan. Nosotros llevamos casi 5 años ya en el gobierno y vamos para nuestro 4º o 5º primer ministro australiano, nuestro 3er primer ministro italiano. Vimos lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Corea del Sur, lo que pasó en España, que estuvo 1 año sin gobierno. Y la constante es pues, que hay una dificultad entre los gobiernos y la sociedad para traducirse, para hablar, para construir espacios de confianza. Y yo creo que aquí tenemos que preguntarnos todos los días como gobierno qué podemos hacer mejor para tener una mejor comunicación con la sociedad y construir con ella un mejor entorno de confianza. ¿Y qué se te ocurre? Mira, porque yo coincido contigo, la comunicación es malísima. Sí, pero en un entorno, insisto, en donde no encontramos buenos ejemplos de un país que la tenga buena. Hay este tema en donde la confianza, la exigencia, la tolerancia, la velocidad a lo mejor de la comunicación de las redes, la necesidad de buscar formas distintas, ha rebasado de estar cerca a los gobiernos. Y ese rebase de las formas de comunicación, de las formas de los medios, pues tiene que implicar para nosotros un cambio en la forma cómo nos comunicamos, en un entorno sí difícil, pero en un entorno en donde muchas de las cosas que se han hecho
empiezan a tener resultados muy positivos y los van a seguir teniendo hacia adelante. Ahora, el clima, por ejemplo, hablabas de que hay ahora, ¿no?, en lo que va de este año, un mejor clima, digamos, ¿no?, después del efecto Trump, etcétera. Pero ahora a nosotros se nos viene el clima, pues, político electoral. ¿Te preocupa? Mira, siempre el tema político genera incertidumbre, siempre mete ruido en las variables, en los procesos, y eso nos obliga, y aquí hemos sido bien cuidadosos, el presidente lo ha sido, poder ir tomando las decisiones que nos ayuden a que las finanzas públicas, a que el entorno económico no contribuya a generar esa incertidumbre, sino al revés, que en medio de la incertidumbre natural de un proceso electoral, desde la conducción de las finanzas públicas, desde la conducción de las variables económicas, se mande la señal de que ahí hay certeza y de que hay rumbo. Por ejemplo, a propósito de esto, el gasolinazo. La semana pasada estuvo aquí el director de Pemex, que me decía que tú eres un mejor amigo. Y es simétricamente correspondido. Yo creo además que es uno de los funcionarios públicos más talentosos y le dio la vuelta a una circunstancia bien complicada que enfrentaba Petróleos Mexicanos. Pero parte de la transformación del sector energético tiene que ver también con una transformación en los precios. Ya las economías en el mundo no manejan los precios desde el gobierno. Pues hemos visto gobierno tras gobierno que quiere manejar los precios de sus productos y quiere manejarlos de forma distinta a las circunstancias del mercado, y cada vez que eso hacen los gobiernos el experimento sale mal. No había manera, desde el punto de vista de finanzas públicas, de que nosotros pretendiéramos administrar ese precio. ¿Quién toma la decisión del momento del gasolinazo, por ejemplo? Mira, en este caso era un proceso que se tomó un par de años atrás, que era el proceso y era la decisión correcta. De hecho, el precio de la gasolina se había liberado desde el 2016, pero se había puesto una banda que a principios del 2016 implicó que no bajara tanto como podría haber bajado, y que hasta finales de 2016 que no subiera tanto como debía de haber subido. Y eso implicó que a principios de 2016, cuando la banda se había eliminado, por lo que debía suceder lisa y llanamente en ausencia de la banda, pues es que todo ese ajuste que no se dio entre agosto y diciembre, se dio a principios de enero. Era un tema que estaba mandatado, y de hecho la única decisión que se toma el 1 de enero es que el incremento no fuera tan alto. La revisión, el análisis que se hizo desde el punto de vista de finanzas públicas es qué podíamos hacer sin comprometer las finanzas públicas para suavizar el incremento que ya se había dado en el mundo. El precio de las gasolinas en el mundo subió, tenía que reflejarse en México, y hemos seguido suavizando esos movimientos por la vía de estímulos para que ni suba tanto ni baje tanto, pero que siga reflejando en lo fundamental lo que está pasando con los costos de la gasolina. Te lo preguntaba por el momento electoral también, ¿no? Porque es factor. Sí, pero fíjate que ese es un buen punto. Cada vez que por razones electorales posponemos decisiones que impactan a las finanzas públicas, nos ha ido mal, y nos ha ido mal por mucho tiempo. La última caída, por ejemplo, en el precio del petróleo que tuvimos, comparable a la que tuvimos entre el 14 y el 15, pues fue en 81. Y en 81 la apuesta por razones electorales es: no hay que hacer el ajuste, vamos a seguir con el nivel de gasto de gobierno como si el precio del petróleo fuera a regresar. Y 2 años después el precio del petróleo no regresó y el país enfrentaba una crisis de deuda. O sea, aquí pasa igual. Uno podría haber caído en la tentación de vamos a esperar para hacernos los ajustes, a ver qué pasa en lo electoral. ¿Se los pidieron a quienes tomaron la decisión? Porque fue factor a considerar, digo. Fue factor, y la decisión, y yo creo que eso hay que reconocérselo al presidente con valentía. La decisión del presidente fue: hay que hacer lo que se necesite para que las finanzas públicas sean sanas. No hay que jugar con las finanzas públicas, con independencia de cuál sea el costo, y por una reflexión de ese tipo. Y aquí la decisión fue al revés. Pues vamos a tomar la decisión correcta, vamos a salir a explicarla, vamos a salir a dar la cara porque la barata ya se había terminado. Pues sí. Y explicando lo que tuvimos que hacer. Ahora, a propósito de salir a dar la cara, pues porque la barata, insisto, pues esa ya fue, de precio. Pero hay la percepción de que te dejaron solito y que tú ahora sí que aguantaste el costo político y cargaste con él tú solito. Yo te diría primero que es una decisión hacendaria, pues es una decisión que toca explicar
desde la Secretaría de Hacienda. Y es una decisión que estuvo acompañada siempre, y la Secretaría siempre acompañada por el presidente que respaldó la decisión, y en donde el gobierno nada podía hacer para modificar esa circunstancia, pues en un mercado que es global, que es internacional y que está lejos de lo que el gobierno puede ¿Pero controlar. te sentiste solo? No, nos tocaba. Pues eso a veces toca, dependiendo de las secretarías y dependiendo de los momentos, pues a veces toca salir a dar la cara en temas buenos, en temas fáciles, en temas amables, y a veces toca en temas complicados y en temas difíciles. Tocaba a nosotros ser los que explicáramos. ¿Cómo qué temas amables te tocarían a ti, por ejemplo, desde donde estás? A ver, Porque acabas de decir que otra vez hay que amarrarse el cinturón. Mira, lo acabas de decir hace un par de días. Y era un tema que era completamente esperado. Regresamos un poco a las 3 palancas que tiene un gobierno. Tiene la palanca fiscal, tiene la palanca monetaria y tiene la palanca de las reformas estructurales. Usamos el espacio fiscal. México salió, no solamente en los primeros años de esta administración, sino desde el 2008. En el 2008, literalmente, se nos cae el mundo encima. Entra el mundo en una de las crisis pues, más complicadas que ha vivido esta generación. Pero nos tocan a la Secretaría los temas de banca de desarrollo, que son amables. Pues, ayer un poco nos tocó anunciar un programa de cómo podemos apoyar desde la banca de desarrollo al turismo, desde la banca de desarrollo se apoya al sector agropecuario, y todos los días en el mundo financiero pues hay también buenas noticias de alguien que pudo convertir una idea en un proyecto al amparo de un financiamiento que desde ahí se le dio, de las zonas económicas pero ante especiales. lo macro, pues... Pero a ver, lo micro también cuenta y también va haciendo diferencia y hace diferencia cada una de estas historias de éxito individual, pues al ratito es lo que explica lo macro y es lo que explica un buen dato de empleo, es lo que explica que un sector empieza a tener mayor dinamismo. O sea, la verdad es que cada una de estas pequeñas noticias, cada uno de estos avances en los sectores, pues acaba reflejando también en lo macro como algo positivo y bueno. Acabas de regresar a Hacienda hace menos de un año, ¿no? Sí, en septiembre del año pasado. Es que ya te llaman el apagafuegos, porque no, ¿cuál? te van pasando por todas las secretarías. Tampoco creo que dures mucho ahí en Hacienda, porque habrá que tomar ya próximamente pues, decisiones, ¿no? Está, por un lado, se menciona tu nombre para ir al Banco de México, y por otro lado, para ser el candidato a la presidencia. Pues yo no, te quisiera preguntar por cuál partido. Sí, por el PRI, porque pues tú no militas en ningún partido. No, ningún partido, pero fíjate, a ver. Hace un año y medio estuvimos en tu programa, yo me preparo siempre para venir acá a un programa tan pues importante como el de Adela, y me preguntabas lo mismo hace año y medio. Y yo decía entonces, si tú no me creías, que pues no andaba uno pensando en eso. Y de entonces para acá, pues fíjate ya todo lo que nos ha pasado. Sí, pero no me vayas a decir ahorita lo mismo porque no, porque aquí ya los tiempos ya están aquí a la vuelta. Todavía no hay ni reglas, todavía no empieza el proceso electoral. Un año en lo electoral, unos meses en lo electoral es mucho tiempo. Estoy de acuerdo, pero pues ya habrá que definir. La Secretaría toca, pero a ver, lo que decía yo entonces es lo que uno le toca hacer como servidor público, como alguien que le gusta el servicio público. Yo tenía entonces la oportunidad, la última vez que platicamos, de ser secretario de Salud Social. ¿Qué tocaba hacer? Pues concentrarme en ser un buen secretario de Salud Social. No pensaba yo entonces que en mi destino estaría por luego regresar a la Secretaría de Hacienda. Pues acá, ¿qué es lo que toca hacer? Pues hacer mi mejor esfuerzo por ser un buen secretario de Hacienda. Y ya en los tiempos electorales, cuando lleguen, pues habrá que ver qué sucede, qué proceso, sí, bueno, qué pero entorno. son escenarios que ya te estás planteando también, te lo tienes que plantear, o sea, ya están aquí, andamos acá, aquí a la vuelta. Andamos acá en el estacionamiento, platicando. Acá en el estacionamiento. Esperando que llegue el Aston Martin. El Aston Martin. Y preocupándonos por ir haciendo lo del día a día. Y si uno va haciendo bien lo del día a día, pues ya el futuro dirá. Tranquilo, sí. Te lo tengo que volver a preguntar. ¿Qué pasó, porque no. Pepe, pues aquí en la intimidad. Exacto, en el estacionamiento. ¿Dónde se dicen las netas? En un estacionamiento. Te acompaño al estacionamiento. Y entonces ahí, por cierto, ¿tú espías o te espían?
dicen las netas, en un estacionamiento. Te acompaño al estacionamiento y entonces ahí, por cierto, ¿tú espías o te espían? No, ninguna de las dos. ¿No? Hacienda, en Hacienda tenemos ¿Hacienda mucha qué? visibilidad de muchos temas. La verdad es que Hacienda ha basado mucho en todos los temas digitales. De hecho, somos probablemente, casi en la economía, los que hemos avanzado más en digitalizar. Entonces, eso quiere decir que tenemos acceso a mucha de la información de transacciones y tenemos capacidad incluso ya en ánimo de hacerle la vida sencilla al contribuyente, hasta de construir la contabilidad. Ahora en el pago de impuestos nosotros enviamos prellenados los formatos. Entonces esa información a la que tiene acceso la Secretaría está puesta a disposición del contribuyente para que su relación con la Secretaría fluya mejor. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, no solamente podemos prellenarles su declaración, sino incluso armarles su contabilidad. Pero esa es la información que tenemos, las de las transacciones de las empresas, las transacciones de las personas y el uso que damos a esa información, que siempre además un uso muy cuidadoso, es lisa y llanamente para ayudarles y facilitarles los trámites. Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Digo, porque lo que estamos viendo ahora con este supuesto espionaje por parte del gobierno, ¿no? Pues a periodistas, a activistas, luchadores sociales, en fin, pues sería ilegal. Sí, sería ilegal. Ahora, pues hay que esperar, pues se anunció ya el procurador que va a hacer una investigación, pues hay que ver qué resulta de la investigación. Y no, pues en el caso luego los funcionarios públicos los que queremos es rating, ¿no? Si luego nadie nos pela, pues todavía Yo peor. por eso digo, a mí nadie me espía, nadie me robó nada. Es que todo el mundo te ve. Yo soy muy mal. Todo el mundo te ve y acá estás pendiente de lo que dices. Y además, pues tú dices todo lo que piensas. Entonces, Yo ahí sí, no hay la verdad, ninguna duda, ¿no? yo sí digo lo que pienso, No, a en ver, público y en privado. En la Secretaría hay un buen manejo de esa información y esa es la que tenemos. Ahora, la reforma fiscal, otra vez, hay esta impresión, pero a ver, dinos, de que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí tenemos la obligación constitucional de pagar impuestos, pero pues no que se roben nuestra lana, ¿no? Y hay mucho enojo también por eso. Bueno, a ver, el enojo empieza y la molestia y la participación además. O sea, para que se lo roben ellos, pues mejor no pago nosotros impuestos. que nos cuesta tanto trabajo también recolectarlos, ¿no? Y queremos que se pongan a buen uso. Y se ponen a buen uso en su gran mayoría. O sea, atrás de pues, mucho de lo que vemos, pues, hay los impuestos trabajando pues, en beneficio de la población. Y esto es un tema bien importante también. Con algunas excepciones que conocemos y en donde hemos además perseguido y actuado, pues el servidor público es una gente que se levanta en las mañanas pensando cómo ayudar. Y si bien todos tenemos en mente pues, a un servidor público que ha fallado, y servidor público en todos los casos que está enfrentando y que se están deslinando responsabilidades, también si todos revisamos, pues tenemos en mente un servidor público que todos los días piensa cómo puede hacerle para ayudar a que el país le vaya mejor, para que a sus conciudadanos les vaya mejor, y son millones. ¿Pero tú crees que el grueso de la población pensamos eso? Fíjate que yo creo que si uno hace una reflexión, porque la verdad es que muchos tienen un pariente, un amigo, alguna gente que conocen, y se pone a pensar cómo es esa gente en relación a su desempeño, lo que encuentra uno son muy buenas historias. Pues a mí me ha tocado trabajar ya en muchas dependencias, ¿sí? Y en cada una de ellas se encuentra unos servidores públicos que en su desempeño son casi heroicos. Son muchísimas las historias pues, de un servicio público muy entregado, muy abnegado. Muy comprometido, quizás. Muy comprometido. Pero es que hay estas otras historias que eclipsan lo otro, ¿no? Lamentablemente. Porque yo sí creo que vale la pena hacer un trabajo de dignificar al sector público. Porque el sector público encima, si el servidor público encima tiene que batallar cada vez que llega una comida a su casa, un encuentro con sus vecinos, tiene que empezar la reunión diciendo, oye, pues yo me entrego con pasión. Soy honesto. ¿No? Oye, yo soy honesto. 2.6 millones de funcionarios públicos que hacen esos esfuerzos y que cambian vidas para bien todos los días. Y yo creo que hay un esfuerzo que debemos de hacer por reivindicar al sector público como una vocación digna, como una vocación buena, como una vocación noble, como una vocación muchas veces abnegada. Habría también que empezar a combatir la corrupción y la impunidad. Sí, sí. ¿No? Digo, que son los
Y lo estamos el cáncer haciendo. de esta sociedad. A ver, nosotros nunca en nuestra historia habíamos tenido un porcentaje tan amplio de la generación, por ejemplo, de gobernadores enfrentando procesos jurisdiccionales. Nunca. Son muchos más los buenos, son muchos más los entregados, son muchos más los comprometidos, son muchos más los que todos los días toman decisiones difíciles, porque a veces lo que cuesta trabajo explicar es la decisión difícil. Y cuando uno está en el gobierno, casi todas las decisiones son difíciles. Tú me preguntabas ahorita en Hacienda que cuándo te tocaban una buena. Pues es que... Pues las buenas no le tocan al secretario y las buenas nunca le tocan al presidente. Cuando el secretario de Hacienda le habla al presidente para pedirle consejo, pues no es porque tiene una muy buena opción y una muy mala, es porque tiene una opción muy mala y otra también muy mala, y lo que hay que ver es entre las dos ¿Cuál es malas, la menos mala? Sí. Entonces sí, por construcción, pues el servidor público, sobre todo ya de cierto nivel, pues le empiezan a tocar las malas. ¿Va a haber nuevos impuestos, aumento de impuestos, tanto? ¿Cómo va a estar? Mira, yo creo este que escenario? el paquete el de año una que vez entra, dinos cómo nos viene. El paquete el año que entra, que estamos en el proceso de preparar, no contendrá nuevos impuestos, eso lo planteó el presidente, no contemplará incrementos a los impuestos, pero si queremos regresar a tener un déficit, que es lo que se planteó desde el principio de la administración, de 2,5% del PIB, y este año lo que se había planteado era uno de 2,9, pues ese ajuste, ese 0,4, pues vamos a tener que reflejarlo como un mayor esfuerzo en materia de gasto. No el 0,4, porque para ayudarnos a hacer ese ajuste, pues lo más probable es, si este año la economía sigue creciendo, si van mejorando los ingresos tributarios, parte del ajuste se da por la vía de mejores ingresos. No todo tiene que darse por la vía de menor gasto. Algo de esfuerzo en el gasto tendremos que hacer, pero comparado con el esfuerzo que se hizo del 16 para el 17 y del 15 para el 16, será un esfuerzo menor. Un esfuerzo que acumulado a los que hemos venido haciendo, pues, siempre es difícil, pero un esfuerzo mucho más pequeño en magnitud que los que tuvimos que hacer. Entonces será de nuevo, pues, un paquete cuidadoso, un paquete responsable, un paquete que no debiera sorprender, porque la trayectoria ya la conocíamos, ya sabíamos que tenemos que endeudarnos menos en el último año de la administración, en donde seguirá habiendo certeza en la parte tributaria y en donde el esfuerzo tienda a recaer sobre todo, pues, en el gobierno y en su estructura. Déjame volver a la esfera política, porque yo insisto en que pues ya estamos muy cerca de ello. Tus amigos te quieren mucho y yo sé que tú quieres mucho a tus amigos. Ahora, supongo que tus amigos pues son parte de pues todo el escenario político, ¿no? Por ejemplo, Luis Videgaray. Por cierto, ¿cómo les fue? Estuvieron en Miami. Nos fue a todo dar. ¿Sí? Nos fue a todo dar y seguimos caminando juntos. Y siguen caminando juntos. A ver, esa foto. ¿Esa foto qué? ¿Cómo leemos esa foto? Pues dos amigos. La verdad, no, ya, Pepe. A ver, dos amigos que caminan juntos. Pues subieron la foto. Sí, enteramente literal. ¿Eso qué quiere decir? No hay distanciamiento porque se hablaba de que a lo mejor había rivalidad, distanciamiento, tú quieres, yo también. Luis y yo los dos estudiamos Economía y Derecho. Los dos estudiamos en el ITAM y en la UNAM. Los dos nos conocemos pues desde finales de los 80. Los dos hemos tenido trayectorias en donde nos hemos encontrado, nos hemos acompañado, hemos buscado siempre encontrar la manera, cada quien en su trinchera, de apuntalar tomas de decisiones que ayuden al país. Pues a mí me tocó ser funcionario hacendario cuando Luis era el presidente, por ejemplo, de la Comisión de Presupuesto. Entonces tenemos no solamente 30 años de afecto, 30 años de cariño, de admiración, de respeto, sino además 30 años de coincidir en lo profesional y 30 años de que esas coincidencias en lo profesional se hayan traducido en acuerdos que en todos los casos lo que buscaban era que le fuera bien al país. Y el hecho de que hoy podamos encontrarnos de nuevo, pues a 30 años de distancia, en lo mismo, pues está todo dar. Por eso, pues, ¿hubo distanciamiento en algún momento, sí o no? La verdad es que yo con Luis en 30 años nunca he tenido una diferencia. Nada. No. Nos conocemos bien, nos queremos bien, nos conocemos en familia, nos queremos en familia. A ver, yo trabajé más con su mamá, que es una abogada brillante, talentosa. Entonces el afecto, además, es de más de una generación. Ok. Pero él quiere, y tú también,
O sea, él aspira... Queremos que nos vaya bien en lo de Miami, aspiran a ser... que él sea un buen canciller, que yo sea un buen aspiran secretario. los dos, pues sí, de alguna manera, o irán en fórmula, porque eso es lo que se dijo, esa es la foto, van pero juntos. Te voy a decir luego también, eso es difícil de creer en términos de ambiciones y demás. Yo sí tenía una ambición en mi trayectoria profesional, yo quería ser subsecretario de Hacienda. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi papá trabajaba en la Secretaría de Hacienda encabezada por Chuchi Silva Herzog, el subsecretario era Francis Suárez Dávila, mi papá era director general de promoción fiscal, el director general de crédito era Ángel Gurría. Imagínate, para un niño de prepa, pues era una alineación estelar, pues eran funcionarios públicos. Todo el cartel. ¿No? Picudos, chambeadores. Pues yo lo que pensaba en la prepa, bueno, si un día a mí me alcanza para ser subsecretario de Hacienda, pues ya fui subsecretario de Hacienda. Todo lo demás han sido oportunidades que con generosidad se me han dado y a las que yo he buscado corresponder con trabajo. Pues en eso estamos, en el sector público, el que esté ambicionando por los siguientes puestos no está haciendo bien su chamba. Ah, bueno, pero y yo estoy haciendo bien la mía. Pero se vale, tú lo dijiste, pues, a mí me lo dijiste, a mí Ya sería un honor, todos quisieran, público, ¿no? Sí, pero no es ambición. Ese es un poco lo que yo creo que es diferente y matizado. Es ambición, quizá no obsesión, pero pues... A ver, yo creo que hay que estar en es lo que uno está. Es una aspiración. Pues, sí, pero pues, con por eso hay acuerdo de que vamos juntos. Hay afecto, hay amistad, hay entendimiento. Acuerdo y de mi parte, es que ese es un tema pero que ¿a poco no lo han hablado nunca? La verdad es que nosotros platicamos en Miami de lo de Miami. En eso andamos. Entonces, lo que debe yo creo reconocerse en la foto es una celebración de una amistad de dos personas, de dos servidores No públicos, hay un mensaje ahí. Más que de que somos amigos y de que caminamos juntos. Bueno, con pues toda literalidad. Y van a seguir caminando juntos. O sea, van juntos, pues. Vamos a seguir caminando si eres juntos. tú, te apoyo. En y esas si eres trincheras tú, te apoyo. Y en cualquiera otras que nos separe, pues yo espero, con Luis, como con muchos otros, que la vida siempre me dé oportunidad de que sigamos caminando juntos. Por cierto, hay muchos para los que tú eres una especie de oráculo, o sea, que te hablan a pedir que les importa mucho lo que tengas que decir. Ha sido, yo creo, y eso también llama la atención, toda una generación de servidores públicos, los que llevamos caminando juntos mucho tiempo, y dentro de ellos, pues hay gente verdaderamente espectacular por su talento, por su entrega, por su visión y por sus resultados. Ahora, hay otros compañeros, a propósito de esto, que también fueron compañeros en el ITAM, por ejemplo, y que hoy están en algunos partidos de la oposición y que te critican muchísimo por dónde estás y por lo que haces. ¿Qué piensas de eso? ¿O te los has encontrado? ¿Les di qué? A ver, yo en términos generales he buscado, primero yo nunca he negado ni la cruz de mi parroquia y nunca he negado una amistad. Y si uno revisa un poco, pues hasta en mi fiesta de cumpleaños, pues yo sigo llevándome con los que conozco en la preprimaria y con la gente que he venido construyendo y trabando amistad, pues a lo largo ya de una trayectoria muy amplia. Y constante en esa trayectoria pues, es reconocer que uno no tiene siempre la verdad, que el diálogo, que el encuentro, que el entendimiento. A ver, mi primer compañero en el ITAM, compañero de banca, literalmente nos sentamos y la primera gente a la que yo saludé en el ITAM fue a Cordero, a quien le tengo aprecio, respeto, admiración, agradecimiento. Fue mi jefe, fue un gran jefe, fue un gran secretario y le tengo yo cariño de hermano. Y como Cordero, pues puedo encontrar a muchos otros con quienes hemos coincidido, con Dios Peter, a quien le tengo yo profunda admiración y que creo que es un político entregado, talentoso, brillante, con una gran emoción social. O sea, yo creo que las diferencias de trincheras no son obstáculo para que uno reconozca compromiso, brillantez y amistad genuina, pues amistad fraterna, de haber en muchos espacios buscado hacer de las coincidencias política pública. Y este es un tema que yo creo que es bien interesante y que luego no le damos crédito ni a los políticos ni a la política. Desde 1997 no hay en México un presidente que tenga mayoría en el Congreso. Eso quiere decir que tenemos 20 años en donde las diferencias partidarias no han implicado para el país retroceso. Si uno revisa un poco lo que se hizo en las reformas estructurales, pues tiene uno que reconocerle al presidente Peña Nieto
por un lado, liderazgo, visión, y por otro, generosidad. Y tiene uno que reconocerle generosidad a los partidos de la oposición que lo acompañaron. En este ánimo de volver a encontrar espacios de confianza, parte de lo primero que tendríamos que hacer pues, es voltear a ver los últimos 20 años y decir, tenemos una generación de políticos que ha alcanzado acuerdos, que ha dialogado, que ha hecho y que ha encontrado formas de poner por delante los intereses del país antes de los partidos. ¿Cómo calificarías a esta generación de políticos? La verdad es que muy bien. O sea, yo sí creo que si uno revisa 20 años de historia y nos comparas con el resto del mundo, los consensos que se construyeron en México, las transformaciones que se han logrado, nos regresa un poco al principio. Nos preguntábamos, si no hay aliento en lo fiscal, si no hay aliento en lo monetario, si el entorno global está tan complicado, ¿de dónde ha sacado fortaleza la economía mexicana? De las reformas. ¿Y cómo se construyeron las reformas? Con generosidad y haciendo política, en democracia y consensando. Oye, es un gran logro. Pues es que pareciera que acuerdan en el estacionamiento y en lo oscurito, porque públicamente quien nos está viendo decir, pues vamos, ¿dónde está esta generación de políticos? No nomás en el estacionamiento, porque todos estos acuerdos se expresaron en un voto, se expresaron en una agenda, que se hizo pública, se dijo lo que se quería hacer, se dijo qué es lo que queríamos transformar, y en algunos casos pues, las transformaciones son profundas y durarán tiempo, pero en otros casos pues los resultados ya los vemos. La verdad es que entonces, con justicia vuelvo a plantear un poco el reto de cómo nos comunicamos, de cómo construimos y recuperamos confianza, de cómo mandamos señales de que la política vale la pena. Sin duda es mejor un político que acuerda, un político que cree que el diálogo vale, un político que cree que las instituciones importan, que un político que cree que no hay valor en los acuerdos, que no hay valor en las instituciones, que lo que hay... Hay de esos también. Hay de esos también. Y también sabemos de otros que acuerdan, pero a cambio de dame, te doy, dame, te doy. No, pues acá revisemos un poco la agenda. Y la agenda, la verdad, es que ha venido transformando el papel, la economía para bien. Y podemos hoy verlo. Nosotros pensamos que las reformas se iban a dar en un mucho mejor entorno. A ver, hicimos la cuenta de cómo estamos en el 14. Si hubiéramos seguido en el 16 como estábamos en el 14, pues la economía estaría creciendo arriba del 4. Del 14 al 16 nos cambió el entorno, así como en política las cartas se tiran diario, en economía el entorno cambia todos los días. El entorno se nos volvió súper complicado y las reformas que nosotros pensábamos que nos iban a potenciar en un buen entorno, lo que hicieron fue darnos fortaleza en un entorno súper difícil. Y ahí las reformas valen todavía más. A ver, cuando a ti te nombran secretario de Desarrollo Social, cuando te invita el presidente a ser secretario de Desarrollo Social, lo hablamos y dijimos, bueno, pues ya está ahí la exhibición de cartas del presidente, ¿no? Te manda a Sede Sol para ser el posible candidato. Eso decías tú y yo decía, tú, no, bueno, decíamos todos unos distraídos, pero lo decíamos. Luego, pues ahí te mandan a apagar el fuego aquí y entonces ya estás en Hacienda. Para tus aspiraciones, que son legítimas, ¿te sirve? Para tus aspiraciones, que son legítimas, ¿te sirve? Mira, difícil saber. Bueno, pero tú mides. O sea, ahora me van a decir que nadie mide nada. No, aquí tendrás que traerte a tu estacionamiento algunos otros. Pues los voy a traer, pero tú no mides. No voy a estar pendiente a ver qué te contesta. No. Se miden, pues todos mandan a hacer sus mediciones, sus encuestas. ¿Qué mediciones ni qué encuestas? Acá no nos medimos más que por lo que pasa todos los días en las variables económicas. Fíjate cómo nos cambió el entorno en 1 año y medio. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar platicando tan a gusto y en la intimidad y en las entrañas, pero desde trincheras bien difíciles los dos? Hay que darle tiempo a todo esto, hay que esperar y sobre todo hay que sacar la chamba que tiene uno por delante. Pocas dependencias tan exigentes como Hacienda y pocas dependencias en consecuencia pues que exijan tanto grado de concentración y de compromiso. En esto estamos. Ok, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Quién sabe? Los hacendarios tenemos re mala imaginación, según nos han dicho. Yo te ayudo, yo te voy llevando de la manita. ¿Puedes ser candidato del PRI? ¿Los estatutos lo permiten si no eres militante del PRI? Mira, tengo la impresión de que los estatutos hoy no lo permiten.
¿Cómo? Hoy no lo permite. No lo permite. ¿Y entonces qué tendría que pasar? Con mayor razón, pues yo pues estoy quedando concentrado en lo que ando, pues todavía no están definidas ni las reglas de ningún Pueden partido, cambiar los estatutos todavía. Por eso digo, pues pueden pasar todavía muchas cosas. Hoy por hoy los estatutos no lo y en permiten. consecuencia, ¿para qué nos agobiamos? Está bien, pero hoy por hoy no lo permiten. Ok. Pero según también me han dicho, no te creas que yo me he metido mucho a estudiar el tema. no te interesa en lo absoluto. Esos son libros que yo no estoy leyendo ahorita. ¿Qué piensas del frente que se está haciendo para enfrentar al PRI y sacar al PRI de los pies? Yo creo que esos son todavía parte de los acomodos que tendrán que hacerse cara a preparar un año electoral en el que todavía no estamos. Un año en lo electoral es todo. Si haces un poco el ejercicio de pararte sucesión por sucesión, un año antes del proceso electoral, ¿qué es lo que la gente se imaginaba que iba a pasar? ¿Quién se imaginaba que iba a figurar? ¿Cuál se imaginaban que iba a ser el resultado? Pues sin irse, no te tienes que ir a los Macrones, y no te tienes que ir al Brexit, y no te tienes que ir a muchos otros procesos electorales en donde las sorpresas pues, han sido sorpresas dramáticas. En el caso de México, ver qué se sentía un año antes de la elección y qué terminó pasando, y las diferencias son abismales. En el caso de México, sin irse más lejos, sin buscar ejemplos de otras geografías, entonces, pues, tranquilos. Aquí estamos tranquilos, en el estacionamiento tomando platicando, agüita. Esperando que llegue el Aston Martin. Ok, lo voy a traer. Es un buen ejercicio. Lo voy a traer, chécate, porque todos pasaron por tu programa. Sí, todos. Entonces, pues, hace un Todos poco, pasan. es una reflexión para hacer un buen corte de quién estaba, de quién no estaba, Andrés de Manuel qué López mano Obrador traía. todavía no me da el CIE esta vez. Todavía no me da Ha de el ser CIE. que no le gustan los acuerdos y no le gusta el diálogo. Y aquí no lo tiene oscurito. respeto por Le las damos luz instituciones. a lo oscurito. ¿Qué piensas de él? No lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. Igual lo vi una sola vez en una ceremonia de un grito y me parece interesante porque pues en esta trayectoria porque ha sido tan variada, tan intensa, para mí tan llena de oportunidades de conocer a gente valiosa, talentosa, entregada, comprometida. Con él nunca he cruzado palabra. Bueno, pero eso no importa, pero sus planteamientos, por ejemplo, yo le preguntaba a Pepe González la semana pasada, o sea, él dice que si llega a ser presidente, pues va a echar atrás la reforma energética, entre otras, ¿no? La educativa, la energética, la fiscal, ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, Mira, cuando escuchas eso, pues, si tú me dices que lo que se ha hecho está muy bien hecho. Pero no te lo digo yo. O sea, pues, si te lo dijera yo, pues a lo mejor bueno. no me crees. Sería muy raro. Porque, Sustentado, sí, claro, ¿no? claro. O sea, ahí está. O sea, ahí están los empleos. Perdón. Ahí están los empleos. Pues ahí está el crecimiento. Ahí están las diferentes fuentes de crecimiento. Ahí están los compromisos de inversión. Entonces, ¿quién hoy dice que es malo que llegue capital, que es malo que llegue tecnología? Pues la verdad es que pues ya son muy pocas voces. Claramente lo que pasó nos ayudó. Y hoy pretender decir, porque no están esos empleos, que esa inversión no es bienvenida, que ese acompañamiento tecnológico no era necesario, pues ya se antoja que no guarda relación pues, con la realidad. A propósito de cuando hablas con el presidente, tú tienes una cuenta de Facebook, Tengo una cuenta. ¿no? Y hay una foto muy destacada tuya y del presidente en el Castillo. Sí. ¿Cuándo fue y de qué hablaron? Ya fue después de no me acuerdo a qué jefe de Estado recibimos, pero pues fue un poco un balance de la reunión, de cómo nos habíamos sentido, y siempre la oportunidad de hacer un corte después de la reunión para sentir si avanzamos, si nos fue bien, si logramos lo que estábamos buscando, pues es extraordinario. Y hacerlo en el Castillo, pues en ese entorno, pues la verdad es que Está mejor que en el estacionamiento, pero... Y lo hacemos con la misma pues, candidez. es que sí, lo sé. Esas dos fotos, pues digo, las destacas tú porque no... Pues fueron momentos bien bonitos en un entorno pues extraordinario. Y tienen su lectura. Y además refleja un poquito otra vez lo que yo platico y la convicción que yo tengo de lo que quiere decir el servicio público. El que no puede encontrar en lo que está haciendo hoy razón suficiente de ser, pues anda en la profesión equivocada.
Así como ahorita andamos especulando de lo que fuera, con la misma posibilidad, un día me puede hablar el presidente diciendo, oye, fíjate que platiqué con el rector del ITAM y ocupan un profesor de ECO 3 y me dicen que te están esperando con los... Y sí, ya. ¿Igual lo harías? Sí, claro. Sin ninguna... Bueno, ahora no hemos hablado del Banco de México. ¿Te ves ahí? Mira, de nuevo pues hay que esperar. Bueno, yo no me veo gustaría... hoy no me veo más que en esto. En la convicción... De veras qué flojera dan cuando contestan eso. Pero es que es cierto, y es cierto, y en mi trayectoria se acredita, y en la consistencia de la respuesta se acredita también. A mí un día esto, que me gusta, que me encanta, que me apasiona, se puede terminar. ¿Qué quisiera yo que pasara ese día? Que no volteara hacia atrás y dijera qué barbaridad. Si no hubiera andado yo distraído pensando en qué seguía, podría haber hecho esto. Hoy cuando volteas, ¿qué piensas? Estoy contento, me parece. ¿En qué la has regado? ¿Qué dices? ¿Cómo hice esto? Pues de repente pasa en los diferentes procesos que se queda uno corto en temas. A ver, por ejemplo, me hubiera encantado ver a Herminio Blanco como presidente de la OMC. Fue de los primeros temas que tuvimos como canciller y no nos alcanzó. Y seguro como en ese caso nos quedemos cortos, pues nos hemos quedado cortos en muchos otros. Pero lo que no se podría decir, yo creo, de mí y frente a mí mismo cuando hago pues mi reflexión y mis cortes, es que no le puse todo el empeño, todo el tiempo en cada una de las trincheras que me ha tocado ocupar. Independientemente si la administración es panista o priista. Porque al final, y ese yo creo que es un tema que es interesante y que nos regresa al tema de las empatías y las generosidades. PRI, PAN, PRD, los políticos que se expresan en cada uno de estos partidos, tienen al final el deseo y la convicción de que le vaya bien a México. No necesariamente hay coincidencias en el cómo, pero si uno parte sobre la premisa de reconocer en el otro que lo que quiere es que le vaya bien al país, es un buen principio para empezar una negociación. Es que cuando tú lo planteas así, pues tendríamos un país de primer mundo, caray. A ver, vamos todos acordando, todos conciliando, todos pensando en el bien del país y nadie chingándose nada. Y nada, o sea, no manches. Ver, tenemos muchos retos, nos falta mucho por caminar. Pero de nuevo vale la pena hacer un corte y sentir si estamos o no mejorando. Y ahí vale la pena otra vez que nos vayamos para atrás, no muchos años. En 1994 el 30% de Chiapas no estaba electrificado. Eso quiere decir que 30 de cada 100 viviendas no tenían luz. Hoy en el país nos falta menos del 1%, pues el avance es bien grandote. Una de cada 5 viviendas tenían piso de tierra. Hoy nuestro debate es si el entorno urbano es adecuado o no. Sigue habiendo y debía de darnos vergüenza y debía de llamarnos a la insolencia quien tiene piso de tierra. Pero el grueso del debate ya tiene que ver con urbanización. Cuando Uruchurtu cambió los camiones en la Ciudad de México y los pintó todos del mismo color, la gente decía, bueno, esta gente está loco, si en la Ciudad de México nadie sabe leer. ¿Cómo van con cargo? Pues, sabían cuál era su línea por los colores de los camiones. Hoy el reto, Aurelio lo platica mucho, pues, buena parte de quienes están hoy en una escuela tecnológica, no me acuerdo si es el 60 o el 70, son los primeros en su familia en terminar ese grado. Y ya la discusión es de acceso a las universidades y que ese acceso a las universidades se traduzca en un mejor empleo. Y si nos volvemos a ver en 20 años, y yo espero que sí en el estacionamiento o en algún otro lugar, seguramente nos va a seguir faltando mucho, pero los retos van a ser de una característica distinta. Y hoy los retos, que son bien importantes, tienen matices y tienen cambios respecto a los que enfrentábamos hace 20 años. Sí es un país que ha evolucionado, sí es un país que le falta mucho, nos falta mucho seguramente a la clase política, nos quedamos cortos en muchos esfuerzos, pero es un país que frente a retos bien grandes, bien importantes, bien relevantes, se ha puesto lo mejor de sí. Una clase política muy importante ha sabido generar consensos, no siempre, no en todo, no con la velocidad, no con la magnitud, no con la profundidad, sí con fallas, sí con deficiencias, sí con violaciones incluso a la ley en los casos que conocemos y nos ofenden, pero también vale la pena de repente voltear a ver atrás y decir, a ver, estos cuates, después de la elección de 2006, que fue tan controvertida, el paquete económico se aprobó por unanimidad. Oye, algo se hizo bien en ese paquete. Ese paquete lo condujo el presidente Calderón, Agustín Carstens, y del otro lado teníamos políticos que reconocieron que lo que el país ocupaba era una señal de unidad
y que la dieron un paquete económico que reflejaba prioridades de todos los partidos representados en la Cámara. Algo hemos hecho bien también. Nos falta mucho, claramente hay razones para estar insatisfechos, pero seríamos, yo creo, injustos en no reconocer que han habido políticos en este país de altura, que han generado consensos, que han sido honorables, que han sido generosos y que muchas de esas transformaciones han sido para bien. ¿Te sientes orgulloso de trabajar en esta administración? Sin duda, me siento orgulloso, me siento agradecido de las oportunidades que he tenido, me siento agradecido con el presidente, me siento agradecido con el presidente Calderón, me siento agradecido con el presidente Fox, me siento agradecido con todos quienes me han dado oportunidades, pero me parece que la transformación profunda de esta administración lo fue, se ve. Nos puso a prueba en momentos bien difíciles. Nadie hubiera esperado que hubiéramos tenido un año tan complicado como el que estamos teniendo, y la verdad es que frente a la complicación hay fortaleza, hay modernidad, hay una economía más compleja, hay más fuentes y más posibilidades de participación, y tiene uno que reconocer que atrás de eso hubo generosidad, liderazgo y capacidad de construir acuerdos. Y yo me siento contento y orgulloso de haber sido a veces testigo y a veces parte de la construcción de esos acuerdos. Finalmente, si tuvieras que cambiar los estatutos, si tuvieras que hacerte priista en este momento para poder ser el candidato, ¿lo harías? Falta tiempo. Oh, chinga. Nada más di eso. Nada más di eso. ¿Lo harías o no? Cuando los tiempos lleguen y tengas acá el Aston Martin, a ver si los hacemos coincidir, vamos a platicar. Pepe, andamos en lo que andamos. ¿Pero lo harías compañera. o no? Hay que esperar. Pues es un asunto de principios también. Hay que esperar a ver, hay que esperar, ver y reflexionar. Y reflexionar de un tema que no es sencillo. Pero no te lo has planteado. Por ejemplo, la familia es factor, ¿no? Y anda todo uno, sí, en la reflexión, pues, pues más o menos que... Tu mujer es artista, ¿no? Sí, es a todo dar, yo no sé qué dice de cuándo. Sí, dice que se necesita ser artista para entenderlo. Sí, la verdad. Otra vez que vengamos ponemos acá unos cuadros en el estacionamiento. Oye, sí, eso, nos mandas. Así hacemos para que lo estacionemos. Por eso, entonces no vas a soltar prenda. No, hasta que no tengas tú aquí el Aston Martin. Porque se vaya a salar. Yo lo pongo la semana que entra. No tenemos tema, no andamos en esas ambiciones.